Hace poco, armamos el equipo ideal de la mejor franquicia de la actualidad, Los Angeles Dodgers, y el equipo ideal de la franquicia más ganadora de la historia, los New York Yankees. Eso nos llevó directo a una pregunta obligatoria. ¿Cómo se vería el equipo ideal de la mejor franquicia en la historia de la Liga Nacional? Hablamos, por supuesto, de los St. Louis Cardinals y sus legendarias 11 series mundiales, y les aseguro algo, la historia de esta organización superó con creces todas las expectativas. Estamos hablando de una colección impresionante de jugadores más valiosos, miembros del Salón de la Fama y leyendas que marcaron un antes y un después en este deporte. Créanme que las omisiones fueron tan difíciles que con los peloteros que tuvimos que dejar fuera en el banco, fácilmente podríamos armar otro equipo ideal de Grandes Ligas. Así que sin más preámbulos, arrancamos con el video. Iniciamos en la receptoría y lo hacemos con fuerza, porque esta es probablemente la posición más discutida y difícil de elegir en todo el equipo. Aquí solo hay espacio para dos nombres históricos, Ted Simmons y Yadier Molina. Por un lado, Simmons fue un bateador infinitamente superior, capaz de castigar a cualquier picheo. Por el otro, Molina fue un auténtico genio defensivo que controlaba el juego desde detrás del plato. La batalla es tan cerrada que incluso el WAR de por vida favorece ligeramente a Simmons con 45,0 sobre los 41,6 de Yadi. Sin embargo, en una comparación tan milimétrica, al final nos inclinamos por el impacto en el tiempo y el legado de Yadier Molina. En sus 19 espectaculares temporadas, todas vistiendo la camiseta de los Cardinals, Molina dejó números más que respetables. Un promedio de bateo de 277, 2.168 hits, 176 cuadrangulares y 1.022 carreras impulsadas, con un OPS de 726 y un WAR acumulado de 41,7. En el plano individual, su currículum es impresionante. 10 veces All-Star, ganador de un Silver Slugger y dueño de 9 guantes de oro. Pero más allá de las estadísticas, el Yadi fue el motor y la pieza clave en los campeonatos de la Serie Mundial de 2006 y 2011. Su inteligencia, su defensa de élite y el haberle entregado 2 campeonatos a la ciudad de San Luis terminan por inclinar la balanza por completo a su favor. Ted Simmons ya cuenta con su placa en Cooperstown y para Molina solo es cuestión de esperar los 5 años reglamentarios para que las puertas del Salón de la Fama se abran de par en par. En una decisión sumamente cerrada, entendemos que Yadier Molina es la mejor elección para el equipo ideal de todos los tiempos. Ahora nos movemos a la primera base y aquí, honestamente, no hace falta generar ningún debate. El elegido indiscutible tiene nombre y apellido: La Máquina, Albert Pujols. El dominicano jugó 12 temporadas con los Cardinals, dejando una huella que parece de ciencia ficción. Durante su etapa en la ciudad, bateó para un estratosférico promedio de 326, conectó 2.156 hits y despachó 469 cuadrangulares. Por si fuera poco, remolcó 1.397 carreras y registró un monstruoso OPS de 1.031, acumulando un impresionante WAR de 88,7. Sus logros individuales con esta camiseta son una auténtica locura. 10 veces All-Star, novato del año en 2001, ganador de 2 guantes de oro, 6 premios Silver Slugger y 3 veces jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero más allá de los premios, Pujols fue el líder indiscutible y el terror de los lanzadores en los equipos campeones de la Serie Mundial en 2006 y 2011. El nivel que mostró en San Luis fue simplemente de película. Por muchos años no hubo un mejor jugador en todo el béisbol. Albert está en el top 3, histórico de la franquicia en casi todos los departamentos ofensivos importantes, y si no los lidera todos, es únicamente porque dejó al equipo tras la gloria de 2011. Con Pujol solo queda esperar que se cumpla el tiempo reglamentario para verlo entrar al Salón de la Fama, con la fuerte expectativa de ver si se convierte en el primer jugador de posición en la historia en ingresar de manera unánime. Su lugar en este equipo ideal es sencillamente incuestionable. Ahora nos movemos a la segunda base y aquí tampoco hay espacio para ningún otro nombre que no sea el del legendario Rogers Hornsby.
Para muchos expertos estamos hablando simplemente del mejor segunda base que este juego ha visto en toda su historia. En sus poco más de 12 temporadas con la franquicia, Hornsby destrozó el picheo de la época. Dejó un astronómico promedio de bateo de 359, conectó 2.110 hits, 193 cuadrangulares y remolcó 1.072 carreras. Todo esto respaldado por un brutal OPS de 995 y un impresionante WAR acumulado de 91,7, el segundo más alto en toda la historia de la franquicia. Sus logros individuales son un auténtico escándalo: 7 veces líder de bateo, 2 veces jugador más valioso y 2 veces ganador de la triple corona, un hito tan difícil que solo él y Ted Williams han logrado conseguirlo en 2 ocasiones en la historia de las Grandes Ligas. Por si fuera poco, fue la pieza angular para conseguir el campeonato de la Serie Mundial en 1926 y por supuesto es miembro del Salón de la Fama. El impacto de Hornsby es de tal magnitud que incluso sus distinciones individuales se quedan cortas. De sus 7 títulos de bateo, en 3 temporadas logró la hazaña de batear por encima de los 400 de promedio. Esto incluye su mítica campaña de 1922, donde a pesar de ganar la triple corona y promediar 401, de manera increíble no se le otorgó el MVP. Como dato final para dimensionar su consistencia, en sus 7 títulos de bateo, su promedio más bajo fue de 370. Al ser el líder histórico en WAR entre todos los segundas bases que han pisado un terreno de Grandes Ligas, su lugar en este equipo ideal es indiscutible. Ahora nos movemos al campo corto donde, al igual que en los casos anteriores, solo hay un nombre posible: el Mago de Oz, Ozzie Smith. Para la gran mayoría de los expertos, estamos hablando del mejor jugador defensivo que este juego ha visto en toda su historia. En sus 15 temporadas con los Cardinals, Ozzie dejó números sumamente valiosos, un promedio de 272, con 1.944 hits, apenas 27 cuadrangulares y 664 carreras empujadas. Pero donde verdaderamente causaba estragos era en las almohadillas, acumulando unas impresionantes 433 bases robadas, todo para un OPS de 694 y un altísimo WAR acumulado de 66,0. En el plano individual, su legado con San Luis es una locura. 14 veces All-Star, ganador de un Silver Slugger y dueño de 11 guantes de oro con la franquicia. Además, fue pieza fundamental para levantar el trofeo de la Serie Mundial en 1982 y, por supuesto, es miembro distinguido del Salón de la Fama. Smith era el prototipo del primer bate clásico, ambidiestro, con muchísima velocidad y una gran disciplina en el plato, pero sobre todo era un jugador de momentos grandes. Siempre será recordado por su histórico jonrón para dejar en el terreno a los Dodgers en la serie de campeonato de 1985. Lo increíble de esta hazaña es que Ozzie era un bateador que podía pasar temporadas enteras sin sacar la pelota y que jamás, en más de 3.000 turnos oficiales bateando a la zurda, había conectado un cuadrangular. Sorprendió al mundo entero en esa serie, donde además fue elegido el jugador más valioso. Sin embargo, lo que hizo a Ozzie Smith diferente al resto y una leyenda inolvidable fue su espectacular capacidad defensiva. Por eso su lugar en este equipo ideal está más que merecido. Cerramos el infield en la antesala, una posición donde aquí sí encontramos un debate mucho más cerrado entre Scott Rowland y Ken Boyer. Es cierto que Rowland tuvo un impacto defensivo brutal en los 2000 y probablemente fue mejor jugador en su pico, pero Boyer defendió la camiseta de los Cardinals por el doble de tiempo, lo que le permitió acumular mejores registros y terminar de inclinar la balanza por completo a su favor. En sus 11 temporadas con el equipo, Boyer fue el alma de la franquicia. Dejó un sólido promedio de bateo de 293, conectó 1.885 hits, despachó 255 cuadrangulares y remolcó 1.001 carreras, registrando un OPC de 832 y un valioso WAR acumulado de 58,1. En el plano individual, su currículum es sumamente respetable. Fue convocado 11 veces al Juego de Estrellas, aunque cabe destacar el ojo clínico de que 4 de esas selecciones llegaron en los años en que la MLB celebraba 2 All-Star Games por temporada. Además, ganó 5 guantes de oro y se alzó con el premio al jugador más valioso en 1964, una campaña mágica en la que también lideró a los Cardinals a ganar la Serie Mundial.
A pesar de haber firmado una trayectoria legendaria que lo dejó rozando las puertas de Cooperstown, el impacto y la consistencia de Ken Boyer en San Luis le otorgan de manera más que justa la antesala en este equipo ideal de todos los tiempos. Y ahora nos movemos al outfield e iniciamos por el jardín izquierdo. Y aquí, señoras y señores, pónganse de pie porque no hay espacio para ningún otro nombre que no sea el del mejor jugador en vestir los colores de esta franquicia en toda la historia, el inigualable Stan "The Man" Musial. Musial fue un jugador de época que defendió con orgullo la camiseta de los Cardinals durante toda su carrera, acumulando números que hoy parecen sacados de un videojuego. Bateó para un extraordinario promedio de 331, conectó la mítica cifra de 3.630 hits y despachó 475 cuadrangulares. Por si fuera poco, remolcó 1.951 carreras, registró un enorme OPS de 976 y es el líder histórico absoluto de la franquicia en WAR con un estratosférico 128,5. Y si sus estadísticas de por vida son un escándalo, sus distinciones individuales no se quedan atrás. Fue 7 veces líder de bateo, 3 veces elegido jugador más valioso, 3 veces campeón de la Serie Mundial y convocado en 24 ocasiones al Juego de Estrellas, la segunda cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas. Y por supuesto, es miembro con letras de oro del Salón de la Fama. Musial representa un antes y un después para esta organización. Es el líder histórico de San Luis en prácticamente todos los departamentos importantes: partidos jugados, hits, jonrones, impulsadas, anotadas, dobles y triples. No existe ningún tipo de discusión. Él es el auténtico GOAT de esta franquicia. Por eso lo repetimos. Pónganse de pie cuando escuchen el nombre de Stan "The Man". Ahora nos movemos al jardín central, a una posición sumamente reñida y de constante debate en la historia de la franquicia, entre Curt Flood, Jim Edmonds y Willie McGee. Estamos hablando de 3 perfiles completamente diferentes. Flood fue una superestrella defensiva y un hiteador capaz de superar los 200 indiscutibles por temporada en su mejor momento, con ligeramente el mejor WAR de los 3. Por su parte, McGee era el dinamismo puro, con una gran capacidad para chocar la bola y destrozar las bases con su velocidad. Sin embargo, en una comparación tan pareja y analizando minuciosamente el impacto global en ambos lados del terreno, el elegido es Jim Edmonds. En sus 8 espectaculares temporadas en San Luis, Edmonds bateó para un sólido promedio de 285, conectó 1.033 hits, despachó 241 cuadrangulares y remolcó 713 carreras, dejando un impresionante y dominante OPS de 947 junto a un WAR acumulado de 37,9. En el plano individual con la organización fue 3 veces All-Star, ganador de un Silver Slugger y se adueñó de 6 guantes de oro gracias a sus espectaculares e inolvidables atrapadas. Además fue pieza fundamental para levantar el trofeo de la Serie Mundial en el año 2006. Edmonds fue por mucho tiempo un jugador sumamente subestimado en las mayores. Era un auténtico slugger con la capacidad de conectar más de 40 cuadrangulares por campaña y al mismo tiempo consolidarse como uno de los mejores jardineros centrales defensivos que este juego ha visto. Ese impacto tan devastador tanto con el madero como con el guante es lo que termina por inclinar la balanza ligeramente a su favor para asegurar su lugar en este equipo ideal de todos los tiempos. Y cerramos los jardines con el jardín derecho, una posición en la que los Cardinals han tenido a varios jugadores interesantes a lo largo de los años, pero donde la opción ideal parece indiscutible. El legendario Enos Slaughter, en sus 13 memorables temporadas con el equipo, Slaughter dejó una línea ofensiva de primer nivel, bateando para un sólido promedio de 305. Conectó 2.064 hits, despachó 146 cuadrangulares y remolcó la impresionante cantidad de 1.148 carreras, todo respaldado por un OPS de 847 y un valioso WAR de 52,6. En el plano individual, fue convocado 10 veces al Juego de Estrellas, formó parte de 2 equipos campeones de la Serie Mundial en St. Louis y, por supuesto, grabó su nombre para siempre en el Salón de la Fama. Slaughter fue la definición pura de consistencia,
manteniéndose firme en el top 10 histórico en varias de las categorías ofensivas más importantes de la franquicia. Y lo más increíble de su historia es que logró todo esto a pesar de que entre los 27 y los 30 años de edad no pudo pisar un terreno de juego por cumplir el deber de servir a su país en la Segunda Guerra Mundial. Su entrega en el terreno, su legendario Mad Dash para ganar el campeonato de 1946 y su impecable trayectoria hacen que su posición en este equipo ideal sea más que merecida. Y cerramos el line-up con el bateador designado, una posición que entró de manera definitiva a la Liga Nacional en el año 2022. Esto, técnicamente, nos da la libertad de escoger a casi cualquier slugger del pasado. El primer nombre que a muchos les viene a la mente es el del histórico Mark McGwire. Sin embargo, sus apenas 3 temporadas completas con el equipo no le hacen total justicia a los requisitos de consistencia de esta lista. Por eso, decidimos irnos con un perfil completamente diferente para este puesto, el legendario rey de la velocidad, Lou Brock. En sus poco más de 15 temporadas con los Cardinals, Brock destrozó a las defensas rivales, dejó un sólido promedio de bateo de 297, conectó 2.713 hits, despachó 129 cuadrangulares y remolcó 814 carreras para un OPS de 761. Pero escuchen bien esta cifra, acumuló unas asombrosas 888 bases robadas vistiendo el uniforme de San Luis. En su impecable trayectoria fue convocado 6 veces al Juego de Estrellas, levantó el trofeo de la Serie Mundial en 2 ocasiones con la franquicia y por supuesto es miembro del Salón de la Fama. Brock fue un jugador totalmente revulsivo. Su velocidad en los senderos cambió la forma de jugar al béisbol y por muchos años se mantuvo como el líder histórico de bases robadas en toda la historia de las grandes ligas. Para dimensionar su grandeza, en la temporada de 1974 logró la absurda hazaña de estafarse 118 bases y lo hizo teniendo 35 años de edad. Al ser por una distancia sideral, el líder histórico en robos de la franquicia y el segundo con más hits conectados en la historia del equipo, el lugar de Lou Brock en este lineup, aportando esa chispa única, es más que merecido. Y ahora vamos al lanzador abridor de este juego, donde aquí no existe ninguna otra opción que el inigualable Bob Gibson. Gibson fue la definición pura del dominio sobre el montículo. Jugó toda su carrera con los Cardinals, registrando un récord de 251 victorias y 174 derrotas, con una efectividad de 2,91. En sus 3.884 entradas lanzadas, abanicó a 3.117 rivales, dejando un whip de 1,19 y acumulando un impresionante WAR de 89,2, el líder absoluto entre todos los lanzadores en la historia de San Luis. Sus logros individuales son un auténtico escándalo: 9 veces All-Star, ganador de 9 guantes de oro, 2 premios Cy Young y jugador más valioso en 1968. Además, fue el líder indiscutible en los campeonatos de la Serie Mundial de los Cardinals en 1964 y 1967. Gibson marcó un antes y un después en el béisbol. Su temporada de 1968 es recordada como una de las campañas más dominantes e inalcanzables en la historia de este deporte, logrando la efectividad más baja en la era de la pelota viva, con un absurdo 1,12 en más de 300 entradas lanzadas. Y si en la temporada regular daba miedo, en los playoffs era de otro planeta. Fue elegido el jugador más valioso en las 2 series mundiales que ganó y al día de hoy todavía posee el récord de más ponches en un solo partido de Serie Mundial, con 17 abanicados. Bob Gibson es el líder histórico en casi todos los departamentos de picheo de los Cardinals, duplicando prácticamente en casi todos los aspectos a su más cercano competidor, la leyenda moderna Adam Wainwright. Por todo esto, su lugar en este equipo ideal de todos los tiempos es sencillamente unánime. Y terminamos de armar a este equipo de ensueño con otra decisión sumamente compleja. ¿Quién es el cerrador ideal para bajar la cortina? Opciones de enorme calibre sobran en la historia de la franquicia.
Podríamos pensar en el miembro del Salón de la Fama, Bruce Sutter, en Jason Isringhausen, quien es el líder histórico de la organización en rescates, o en el dominio destructor de Lee Smith, quien salvó 160 juegos en apenas 3 temporadas. Sin embargo, tomando en cuenta todas las aristas y buscando ser lo más objetivos posibles, entendemos que esta distinción le corresponde de manera muy merecida a Todd Worrell. Worrell jugó 6 temporadas con los Cardinals, dejando un récord de 33 victorias y 33 derrotas, con una brillante efectividad de 2,56. En sus 452 entradas lanzadas saliendo desde el bullpen, recetó 365 ponches y acumuló un sólido 9,4 de WAR, cifra que lo convierte en el líder absoluto en WAR entre todos los relevistas en la historia de los Cardinals. En su paso por San Luis, fue elegido al Juego de Estrellas y se alzó con el premio al Novato del Año en 1986. Worrell fue el bombero de confianza en una de las épocas más competitivas de la franquicia, siendo el cerrojo indiscutible en los equipos que alcanzaron la Serie Mundial en 1985 y 1987. Con su recta respetable y su frialdad en la novena entrada, Todd Worrell es el encargado de sellar la victoria y poner el candado definitivo en este equipo ideal de todos los tiempos de los St. Louis Cardinals. Y ahí lo tienen, el equipo ideal de todos los tiempos de los St. Louis Cardinals. Una alineación repleta de miembros del Salón de la Fama, ganadores de premios MVP, históricos guantes de oro y lanzadores que dominaron por completo sus respectivas épocas, representando las 11 coronas de Serie Mundial y la inmensa grandeza de esta franquicia. Ahora quiero conocer su opinión después de haber armado los 3 equipos históricos. Si tuvieran que elegir entre los Yankees, los Dodgers y estos Cardinals, ¿quién ganaría esa Serie Mundial definitiva? ¿Qué cambios harían ustedes en este roster y quién quedó fuera que merecía un lugar en este equipo? Y muy importante, ¿qué otra franquicia les gustaría que analicemos en el próximo video? Déjenmelo saber abajo en los comentarios.